¿Quiénes vinieron gozosos? A mí me gusta cuando uno desde el púlpito hace preguntas retóricas. La respuesta siempre será amén. Pero de verdad, en sus corazones pregúntense por qué hay razones para estar gozosos el día de hoy. No la respondan, solo es una respuesta para sus propias vidas, para su propio corazón. Creo que el Señor ha preparado un día hermoso hoy. Como miramos, el domingo, este domingo específicamente, es un día de celebración, como todos en el Señor. Pero este domingo es un día de celebración, como dice el título que puso Caro para la reunión de hoy. Él resucitó, la tumba está vacía. Y ese es el motivo de nuestro gozo. Si ustedes se dieron cuenta, las canciones que se escogieron para adorarlo hoy eran muy festivas, eran muy de celebración porque Él resucitó. Esa tumba vacía marca un antes y un después en la vida de todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana, te alabamos, te bendecimos por este culto, Señor, te bendecimos, Padre, porque tu Espíritu Santo ha preparado este momento, este sitio, y ha preparado, Señor amado, nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú ministrando, Señor, conforme a la necesidad de cada vida, de cada corazón, Señor. Padre, tú que conoces y escudriñas toda vida, Señor, te pido que escudriñes las nuestras aquí presentes, mi Rey. Que bendigas, Padre, que redargullas, Señor, a cada uno de nosotros y que nos hables, Padre, para que podamos darte honra, gloria y adoración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, mi Rey. Amén y amén. Bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Marcos 16. Nos vamos a detener, creo que en el versículo 6, pero vamos a empezar desde el 1, pero nos vamos a detener en el versículo 6 y 7. Amén. Segundo, y estoy. Amén. Marcos 16, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Y sigue la palabra, vamos a ir un poquitico más adelante. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Tremendo, hermanos. Señor es tremendo porque hemos recordado, hemos recordado en el transcurso de los cultos que nos hemos reunido y de lo que el Señor ha venido hablándonos, que Él venía hablando siempre a sus discípulos todo lo que iba a ocurrir, que iba a morir, que lo iban a apresar, que entrando a Jerusalén lo apresarían, sufriría, sería vejado, sería crucificado, muerto de manera terrible, pero siempre decía, y al tercer día resucitaré. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa eso? Nos decimos cristianos, con muchos años en el Evangelio, con muchos años de caminar con Él, como acostumbramos a decir ya en nuestro propio idioma cristiano, y nos olvidamos de sus palabras y de sus promesas. Hoy, mis amados, el mundo cristiano, sin importar la vertiente, llámense cristianos evangélicos, protestantes, pentecostales, católicos, hoy, en todas partes del mundo, donde se habla de Cristo, hoy se conmemora uno de los eventos más grandes, no solo en la historia de la fe, sino creo que en la historia de la humanidad. Y me parece tremendo en este tema introductorio porque muchos de nosotros, me incluyo, a pesar de los años, hemos pasado como tan por encima y como de una manera tan superficial el significado de lo que es que Él haya resucitado. Como se los decía el ángel, no está aquí. Hemos pasado de una manera tan tangencial ese mensaje tremendo. Él no está aquí, resucitó. La tumba está vacía. Encontraba que un escéptico poeta francés de apellido Renan decía en el siglo XIX, le decía a los cristianos, y escribió una frase muy bonita que me permito traerla: ustedes los cristianos viven en la fragancia de una tumba vacía. Y me ponía yo a reflexionar sobre la frase porque la única profesión de fe que hay en el mundo que tiene la tumba realmente vacía es la nuestra. Y que tenemos la certeza de que la tumba está vacía, de que es un hecho comprobado, de que es un hecho histórico, de que no es una ficción, de que no es una leyenda y de que no es un mito. Yo creía que éramos la única religión que hablaba del tema de la resurrección de su fundador. No, hay varias, o hay varios mitos de resurrección. Si vemos Osiris en la mitología egipcia, copia el tema de la resurrección. Si nos venimos para América, aquí los mayas creían en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que también resucitó, pero era eso, mito. En cambio nosotros tenemos a un ser divino, un personaje histórico, del cual hay toda la cantidad de soportes que no permiten dudar en ningún momento este hecho magnífico, este hecho portentoso y sobrenatural de la resurrección. Es tan importante, mis amados hermanos, la resurrección, que a partir de que la tumba quedó vacía,
de que el Señor caminó con ellos los 40 días que siguieron hasta su ascensión y de que vino el Espíritu Santo, la resurrección se volvió el tema dominante de la predicación apostólica. ¿Y por qué nosotros, 20 siglos después, 21 siglos después de que este hecho ocurrió, le damos muchas veces tan poca importancia? Lo pasamos así como... Hablamos de la cruz. Me encantó el taller. ¿Quiénes estuvimos en el taller que nos fue dictado de evangelismo? Creo que la gran mayoría. Pero nos hablaron de la cruz y Caro nos exponía no solo de la cruz, sino de la resurrección. Pero miren, pónganse a pensar, muchos de nosotros durante muchos años hablamos de la cruz y claro que la cruz es muy importante. Claro que es muy importante. Pero no podemos dejarla de lado de la resurrección, porque si bien la cruz fue el pago, la resurrección fue el recibo, el comprobante de pago. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, vana sería nuestra fe. Y vamos a una pregunta pequeñita. ¿Por qué la vida y la enseñanza de Jesús todavía generan ese interés hoy en día? Mucho o poco, pero genera interés para destruirlo en muchos. En otros genera gran interés para defenderlo. Y uno debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué nuestra profesión de fe fue atacada desde tan joven en sus inicios? Todavía estaban vivos algunos de los testigos físicos de la resurrección y ya en muchas de las iglesias de Asia estaban haciendo dudar a la gente de Cristo, de su resurrección, de su vida y de sus obras. Y hermanos, muchos de nosotros, me incluyo, yo en algún día de manera privada, y los que me conocen saben de un poquito de mi viaje espiritual con el Señor y de mi relación con Él, pero en mis inicios yo tuve muchos problemas con este evento de la resurrección. Me parecía un poco descabellado en mis primeros inicios de cristiano. Luego el Señor obviamente por su palabra me fue mostrando, pero muchos podemos tener digamos que cierta incredulidad en un principio, y obviamente esto no es algo que se deba tener, porque la resurrección es un pilar fundamental en nuestra vida. Vamos a meternos ya bien en el tema, pero primero vamos a dar un poquitico de contexto. Vamos a mirar los pasajes paralelos. Vamos a mirar un poquitico el Evangelio de Marcos, que fue con el que empezamos. Y si ustedes recuerdan con qué palabras inició el pasaje que empezamos leyendo, cuando pasó el día de reposo. Recordemos que Jesús fue crucificado ¿cuándo? En términos de días, ¿un jueves? ¿Un viernes? Listo. Y al siguiente día para los judíos era el Shabbat, por eso se llama el día de reposo. Y dejando de lado las observancias de las costumbres del Sabbat judío, aquel día, ese sábado específicamente, ese Sabbat tuvo que ser un día muy oscuro en la vida de los discípulos. Ellos habían pasado 3 años al lado del Maestro, caminando con él. Lo habían visto caminar por las aguas, lo habían visto predicar en el monte, lo habían visto sanar enfermos. Unos pocos tuvieron el privilegio de verlo transfigurado. Otros tantos lo habían acompañado el día que descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma y escucharon esa gran voz en el cielo que decía: y este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento.
Ellos estaban seguros de que con Cristo al lado de ellos nada pasaba, pero el maestro fue arrebatado. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez? Su maestro fue arrebatado. Créanme que ese Shabbat ninguno de sus discípulos miraba el futuro con optimismo y alegría. La risa se había borrado de ellos. Solo había desesperación y la falta de significado de sus vidas les presionaba. Yo me imagino a Pedro con los otros 10 y los otros seguidores escondidos, porque ya los estaban buscando, temblando, diciendo, ¿y ahora qué? ¿Tendré que volver a comprar barcas para pescar? Tomás, que era el más incrédulo, diciendo, ya que hasta aquí fue, me devuelvo a mi población a seguir sembrando. Creo que él era sembrador de uvas, vides, si no estoy mal. Y así, cada uno de ellos diciendo, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Cuando no se confía plenamente, hermanos, cuando solo escuchamos de oído, pero no permitimos que el Espíritu Santo abra el entendimiento, rompa el velo de nuestros ojos, cuando no se confía plenamente, hay incredulidad en el corazón. Y es tremendo, si ustedes estuvieron conmigo leyendo los versículos que pasamos de Marcos, que habiendo recibido primero la noticia por María Magdalena, no creyeron. Y cerrando casi en el versículo 13, después de que el Señor encuentra a los dos que iban por el campo, que les dijo que fueran a decirle a los discípulos, tampoco creyeron. ¿Cuántos de nosotros hoy sentados acá, conociendo las gracias, la misericordia de Dios, cuántos de nosotros que estamos aquí hoy, habiendo sido rescatados de nuestros vicios, de nuestros pecados y haciéndonos verdaderamente libres, hoy tenemos un problema pequeño de salud, una escasez en nuestra casa, una rebeldía de nuestros hijos, una desilusión X, Y, Z, y nos olvidamos que el Maestro nos ha enseñado y que nos dejó al Espíritu Santo. Lo otro que me llama mucho la atención de los relatos de la resurrección es el uso que hizo el Señor tan bonito de la mujer. La primera mensajera, si ustedes se dan cuenta, fue una mujer. Eso sí es feminismo, hermanos, de parte del Señor. La primera mensajera fue una mujer. Es tremendo el significado, porque para muchos puede pasar por encima, pero el que una mujer llevara un mensaje en la época del primer siglo, las mujeres eran tenidas en muy poco. La credibilidad de una mujer era tenida casi cero. Y el Señor se tomó el trabajo de revelársele a una mujer de primero. Fue su primera mensajera. Y por lo demás, si ustedes se ponen a ver los textos, mis hermanos, cada detalle que hay en la tumba y cada detalle que abordó alrededor de la tumba fue para que el Señor apuntalara el hecho sobrenatural de su resurrección. Los religiosos de la época, los sacerdotes, ¿qué le dijeron a Pilatos? Recuerda, Pilato es engañador, le decía a sus discípulos que él iba a resucitar al tercer día. Como sabemos que eso no va a ocurrir, es muy probable que sus discípulos quieran entrar a la tumba, robar el cuerpo y empezar a regar el cuento de que de verdad resucitó. Entonces necesitamos que ponga guardia. Pilato les dijo, tomen una guardia, organícenla ustedes. Cada detalle. Soldados romanos, en esa época agredir
a un soldado romano era penado con la muerte. O sea, los discípulos no lo iban a hacer. Cada detalle sirvió para eso. 2, la tumba fue sellada, no solo cerrada, fue cerrada con una roca inmensa, como una, dicen los escritos históricos que parecía una rueda, y con ella se tapó la gruta donde fue enterrado el Señor, y fuera de eso la sellaron, le pusieron guardias, le pusieron una piedra grandísima. Esos son los hechos de afuera. Los de adentro. Cuando Pedro y Juan llegaron corriendo después de que les dieron el aviso, fue tremendo. Los lienzos estaban de una manera específica. Los vamos a tocar ahí tangencialmente. Y eso solo por hablar de las cosas naturales. Cada cosa que el Señor, cada detalle de la resurrección era una evidencia física, palpable, puntual de que Dios nos estaba dejando un registro para que no dudáramos de su poder. Hay una frase que voy a utilizar poco, pero que quiero que la tengan en cuenta. Una evidencia palpable de que nosotros tenemos a un Dios vivo, vivo. Eso sin contar con las acciones de los ángeles. Leímos que las mujeres se espantaron y se maravillaron. Estos seres espirituales que envió el Señor les había movido la roca. Vea que ellas estaban angustiadas. Vamos a ir a preparar, a hacer el ungimiento, vamos a aplicar los aloes ceremoniales de un difunto. En la cabeza de las mujeres no estaba ni siquiera que el Señor iba a resucitar, se les había olvidado de pronto por la impresión. Pero los ángeles me encantan porque la gran pregunta que hacen ellos es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Wow! ¡Wow! Como dice muchas veces el pastor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa misma pregunta sigue estando hoy presente aquí. ¿Cuántos de nosotros? Y vuelvo y no digo antes de que el Señor nos encontrara, no, aún cuando ya el Señor nos llamó a sus riquezas, su gloria, cuando nos ha hecho nuevas personas, cuando ha resucitado nuestro espíritu y nos ha dado vida, aún cuántos de nosotros buscamos entre los muertos al que vive. ¿Acaso nos hemos olvidado que no debemos esperar que haya vida espiritual entre aquellos que no la tienen? Hemos orado y estamos orando y seguimos orando por intercesores. Hemos estado orando porque el Señor añada no solo a este lugar, sino a todos los lugares donde se predica su palabra, que el Señor traiga adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No personas que vengan a una iglesia cristiana, sí, cristiana, pero aún siguen buscándolo entre los muertos. Personas que dicen de labios creer y amar a Dios, pero cuando tienen un problema, van donde la vecina, y van donde el vecino o el amigo a pedirles el consejo, cuando el único consejo de verdad sabio lo tenemos en la Escritura y en la palabra. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Marcó un antes y un después en muchas cosas. Muchos, vuelvo y digo, y tristemente, aún en las iglesias cristianas, buscan a Jesús entre cosas muertas. Los buscan entre el tradicionalismo, entre el formalismo, entre las reglas que nos hacemos, entre el esfuerzo humano y aún en la ingenuidad. No estoy retratando a personas del mundo, porque ellos en sí ya tienen su propio problema. Pero muchos venimos a la iglesia y en lugar
de buscarlo en el Espíritu, lo buscamos en la persona del pastor y empezamos a idealizar a los pastores y los ponemos como becerros de oro. Y es que si hoy estoy feliz porque la gente vino sabiendo que el pastor me iba a predicar hoy. ¿Ah, no sabían? Ah, cayeron. Pero es cierto, muchas veces no vienen a la iglesia porque creen que están buscando a Jesús no en el Espíritu, lo buscan en un líder, lo buscan en una tradición congregacional. No, es que en Casa de Oración Bogotá Norte se hace así, y si yo voy a otro lado, allí no va a estar el Señor. No, yo busco al Señor realmente porque yo me he visto con falda larga, con pelo largo, con blusa larga, y la lengua, ¿quién sabe? Buscamos a Jesús en todas esas manos de tradiciones y no nos permitimos la libertad del Espíritu. Si ustedes cantaron 2 canciones, cantamos ahí, que hablaban específicamente de que Él había venido a darnos libertad en el Espíritu. Él no vino a hacernos medianamente libres, hermanos. La palabra no dice eso. Él dice, y al que el Hijo de Dios lo libertare sería verdaderamente libre. ¿Cuántos de nosotros somos verdaderamente libres para adorarlo, para amarlo, para bendecirlo? Yo espero que en ustedes haya un regocijo en su corazón por eso. En la congregación, cuando estamos congregados, va desde cómo nos expresamos, cómo está la sonrisa en nuestra cara. A mí me da mucha risa la parte del culto de alabanza y adoración, porque en el mundo, yo les apuesto que en el mundo, antes de venir a Cristo, cuando ustedes estaban en una reunión familiar, por no decir en una discoteca o en un concierto, ustedes cantaban, saltaban y se arrastraban hasta quedar afónicos. Pero aquí suena una canción tan festiva como la primera que sonó, tan bíblica. Yo digo, no tienen vida para adorar con sus cuerpos de manera completa, integral al Señor. Solo por hablar del tema congregacional, pero de verdad, Él nos dio libertad para adorarlo en espíritu y en verdad cuando vamos al reino de ese mundo que está fuera de estas puertas. Y empezamos a ver a Pedro y a Juan, como les decía, correr a verificar esa noticia. Y en el texto, eso lo encontramos en Juan, mis hermanos, en Juan 20, versículos 1 al 10. Vemos a Pedro y a Juan correr a verificar esta noticia. Y si lo leemos, vamos a leerlo rápidamente, hermano. No pensaba, porque hoy los textos son largos y hoy nos vamos a dar una zambullida bastante grande en la Biblia. Este es otro texto paralelo. Bueno, mientras lo buscamos, la resurrección es tan importante, hermanos, que es uno de los pocos temas que en los 4 evangelios está debidamente documentado. Cada apóstol que escribió, cada escritor que puso la rúbrica del Espíritu Santo, se preocupó por poner detalles que uno y otro no tiene, pero que vistos en su conjunto nos dan un panorama espectacular de lo que pasó ese domingo. Y ya sabemos que el primer día de la semana, aquí solo hablan de María Magdalena. En Marcos encontramos que fueron varias mujeres. Nada se está contradiciendo. Solo es la visión de cómo el Espíritu Santo dijo que se anotara en su momento. El caso es que María fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra, y corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. A mí me maravilla la humildad de Juan, porque aquí en lugar de decir Juan dice el otro discípulo, él mismo está escribiendo de sí.
aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Miren lo tremendo. El ángel había dicho: no está, resucitó. Pero María Magdalena como que estaba choqueada. Y cuando fue a llevar la noticia, ¿qué fue lo que transmitió? Se llevaron al Señor, alguien robó su cuerpo, no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro, ya un tipo cuarentón, y el otro discípulo, Juan, en sus 20, y fueron al sepulcro. Y corrían, dice la Escritura. Pero el discípulo joven corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos los lienzos, sino enrollados en algún lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Si ustedes se dan cuenta, mis amados, hice especial énfasis en 3 palabras, en una sola palabra que se repite 3 veces. Vio, vio. Y como les decía en un principio, el Señor se preocupó de cada detalle alrededor de la resurrección para darnos evidencia perceptible y real. Vemos que Juan vio, el primero que entró, vio. Y como nos ha explicado el pastor muchas veces, la diferencia del español con el griego es que el griego nos permite, si nos vamos a ahondar un poquitico, nos permite discernir realmente la acción de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Resulta que los 3 vio, que leí en español y que suenan idéntico, en el original tienen 3 significados totalmente diferentes. El primer vio significa que Juan entró, vio como cuando uno lo mandan a ver y a decir, cuando la mamá le decía, vaya y mire si hay algo en la nevera, y uno miraba con algún tipo de detenimiento. La palabra griega, mi griego no es muy bueno, pero creo que se pronuncia blepei, que es ver un objeto material. O sea, Juan entró apurado y simplemente vio, no está el Señor, y vio los lienzos, pero no detalló. Él vio los lienzos, o sea, vio algo material. No entra, ¿no? Pero dice que Pedro, tras él, me imagino que cansado el viejo, entró al sepulcro. Y dice la palabra que vio los lienzos, pero ya los vio de manera diferente. El original griego nos habla de que Pedro contempló, escudriñó, porque Juan vio y dijo, no está. Pedro no está. Vi que no está. Pedro entra y empieza a escudriñar y detalla. Yo quiero que ustedes se imaginen, porque hay que imaginarse, hay que hacer un ejercicio mental para poder ilustrar lo que está pasando en ese momento. El Señor fue enterrado de manera apresurada el día viernes, ¿no? Porque empezaba el Shabbat, temas ceremoniales, no podían contaminarse, fue amortajado. Si usted, hagan de cuenta, no como una momia, pero los lienzos cubrían su cuerpo, lo cubrían hasta acá, y adicional le ponían a los muertos en esa época con todas las esencias aromáticas, aloes y geles que ponían y perfumes, lo ponían para una cosa específica, para que los lienzos se endurecieran y empezaran a formar como un capullo en el tiempo. Pero eso fue hecho de manera apresurada. A él lo amortajan hasta acá, y lo que habla el escrito en Juan es que Pedro vio no solo eso, sino que vio la mortaja que cubría su cabeza. Eran 2 cosas diferentes, ¿no? Pero ¿cómo las vio él? Puestas.
enrolladas lo de acá, pero puestas. Es como si el cuerpo del Señor se hubiera evaporado. Si al Señor se lo hubieran robado, como decían los religiosos que iba a pasar, los discípulos o quien lo robara tenía que romper la mortaja, tenía que romperla. No, los lienzos, y vuelvo y les digo, hagan el ejercicio mental, estaban puestos sobre la losa donde descansaba el cuerpo, pero era como si se hubiese evaporado. Estaban puestos allí tal cual, tremendo. Eso fue lo que vio Pedro. Teorei, es la palabra griega que me dice contemplar, observar y escudriñar. Y ahí es cuando vuelve a entrar Juan. Y dice la escritura en el Evangelio de Juan, que Juan vio, pero ya vio de manera distinta a como vio la primera vez y como vio Pedro. Aquí la palabra que utilizó el escritor fue eidén, que significa entender para percibir la significancia de algo. Ya no miró escudriñando, miró, digamos que Juan dentro de los evangelios es como una excepción. Ellos no esperaban la resurrección del Señor. Es más, dice la escritura que no les había sido revelado aún porque estaba velado el entendimiento. No habían entendido la escritura de que era necesario de que el Señor resucitase de los muertos. Pero Juan en su corazón dice, creyó. No dice en su corazón creyó, ¿no? No, luego no digan el hermano Leonardo está añadiéndole a la palabra. No, dice que vio y creyó. En su corazón el Espíritu Santo, que aún no había sido derramado, sembró esa semilla. Yo creo que Juan, dentro de la gracia que tuvo el Señor con él, creo que era el menos incrédulo de los apóstoles. Porque él creyó, no entendía, dijo, aquí pasa algo, no se lo pudieron haber robado, ¿qué pasó? En este punto, Pedro y Juan estaban persuadidos del hecho de la resurrección. Ellos en su corazón estaban intentando creer, pero sin embargo aún no habían comprendido la escritura. No comprendían el significado de que la tumba estuviera vacía. Y aquí tenemos que detenernos un poquitico a reflexionar sobre este caso que le pasó a los apóstoles. Vuelvo y digo, es muy de este tiempo. Muchos de nosotros, hermanos, llegamos a Cristo y conocemos el hecho de que la resurrección es un comienzo importante, pero no es suficiente conocer intelectualmente la resurrección. Necesitamos dejar que la Biblia, a través del Espíritu Santo, nos dé el significado real de la importancia de la resurrección. Por eso les decía, muchos de nosotros hemos pasado tan tangencialmente, de una manera tan liviana, sobre este hecho tan portentoso. Le damos a la cruz, claro, la cruz es vital en la salvación. Es en la cruz donde el Señor derramó su sangre para el perdón de los pecados, como todos sabemos. Pero es en la resurrección donde el resultado de la cruz se confirma. Y muchos de nosotros le hemos quitado peso a ese evento sobrenatural. Y resulta que, me incluyo obviamente, que mirando cuando el pastor me da la responsabilidad de traer este mensaje, me empiezo yo a sumergir en el tema y me impacta ver cómo la resurrección de verdad es un antes y es un después y es un tema transversal en la persona de Jesús, en el Evangelio, en el ministerio actual de Jesús. La resurrección es transversal en la iglesia y la resurrección obviamente es un pilar fundamental en la vida de ustedes y en mi vida, en la vida de todo creyente.
Vamos a empezar a sumergirnos un poquitico en las escrituras. ¿Quién quiere hoy darse un baño de escritura? Ok. Vamos a ver el impacto. Y hoy es un tema corto por tema de tiempo, ¿no? Esto daría para una serie completica. Pero vamos a ver de manera un tanto asentadita cuál fue el impacto de la resurrección en la persona de Jesús. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Quiénes son buenos matemáticos acá? Que les haya ido bien en matemáticas. ¿Cuántas probabilidades hay de que en un hecho particular o en una persona en específico se cumplan más de 300 profecías que fueron escritas sobre ese hecho y sobre esa persona, con un lapso entre 1500 años y 400 años antes de que naciera o ocurriera ese hecho? Los que saben un poquitico, yo no soy matemático, pero obviamente para eso está el internet, y ayer averiguando, los que saben de ese tema, los expertos en ley de probabilidades, hablan de que la posibilidad de que eso ocurra en esa cantidad tan tremenda es de 0,00000, no sé, como 12 o 15 ceros arribita, de que eso ocurra. Virtualmente era imposible. Y ya el Señor nos lo venía diciendo. Salmo 16, versículos 10 al 11. Podríamos hablar de Isaías 53. Pero vamos a detenernos en el Salmo 16, aún el Salmo 2, que fue un salmo utilizado por Pedro cuando empezó a predicar. Salmo 16, versículos 10 al 11 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Ya el Señor había impulsado por su espíritu, había develado que esto iba a ocurrir. Inclusive más antiguo que el Salmo, me encontraba que Job lo habla claro: yo sé que mi Redentor vive. Él lo daba por sentado desde ya, y me levantará del polvo. La resurrección, mis amados, demuestra que Cristo era divino. Romanos 1:4. El hecho de que Jesucristo muriera en la cruz no probaba en sí mismo que Él era Dios. Vean lo tremendo. El hecho de que Cristo muriera en la cruz no probaba en sí mismo que Él era Dios. Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte, claro, pero las avaló por su regreso de la tumba. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo del Altísimo con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Me gusta como está en la nueva traducción viviente. Y quedó demostrado que Cristo era Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. La resurrección demuestra que Cristo era Dios. La resurrección en la figura de Cristo es la señal definitiva de su confirmación. Ustedes recuerdan que cuando Él estuvo en la tierra, caminando, llevando su ministerio público, a pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio público, ¿qué le decían los judíos y los religiosos? Nunca estuvieron satisfechos, ¿no? Una y otra vez querían ponerlo a prueba y querían justificar su incredulidad delante del Hijo de Dios. ¿Y qué le decían? Muéstranos una señal. ¿Tú eres hijo de Dios? Muéstranos una señal. Demuestra de verdad que tú eres hijo de Dios.
Y el Señor les dice en Mateo 12, 39 y 40, y Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera me demanda señal, señal no les será dada. Discúlpame, ¿me prestas el cargador? La señal no les será dada. Habla de que la señal era la señal de Jonás al tercer día. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así será la señal que les daré. Tremendo. Fue 30 segundos. Esa fue la señal del gran pez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y tengo como 6 o 7 razones más de importancia por las cuales la resurrección es importante en la figura del Señor Jesucristo. Pero me permito solo darles esas 3. 1, que la resurrección de Cristo confirma la veracidad de toda la Escritura. 2, la resurrección de Cristo demostró que Él era divino. Y 3, la resurrección fue una señal definitiva que los incrédulos demandaron y que el Señor les cumplió. La resurrección, mis amados hermanos, es transversal al Evangelio, a este mensaje que estamos escuchando. Quisiera que me acompañaran a 1 Corintios 15, versículos 14 al 19. Mientras lo buscamos, yo quisiera que ustedes se preguntaran: ¿qué tal que no hubiera habido resurrección? Los más jovencitos en el Evangelio se preguntan: ¿y si Cristo no hubiera resucitado, qué? Terrible. La respuesta está muy claramente escrita. El Señor nos la dejó ahí por medio de Pablo. 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces esta predicación. Vana es también vuestra fe. Voy a parafrasear un poco. Y si Cristo no resucitó, seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mis amados hermanos, la resurrección es tan vital en el Evangelio que si Cristo no hubiera resucitado, que si la tumba no hubiera quedado vacía, el Evangelio no existiría. No habría ninguna buena noticia que anunciar. La resurrección, mis amados hermanos, prueba que el mensaje del Evangelio es verdadero. Es verdadero porque la resurrección para el Evangelio afecta todas las doctrinas fundamentales. Ya lo vimos, Romanos 1:4. El Señor fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La divinidad de Jesús se basa en su resurrección. La soberanía de Jesús para el Evangelio, para el mensaje que damos, se basa en su resurrección. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven.
La resurrección es tan importante para el mensaje del Evangelio que si Cristo no hubiera resucitado, la justificación de mis pecados no existiría. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Ven? Que la muerte de Jesús en la cruz siempre está cogida directamente de la palabra resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, mi justificación no valdría nada. Más importante también, después de justificado mi regeneración, el hecho de que yo vaya a ser y a disfrutar de la presencia en el cielo con Él, se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea Dios. Por eso el apóstol Pablo escribía: si solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima por el mundo. Si yo no tuviera, como lo dice aquí Primera de Pedro, una esperanza de vida eterna. Esperanza de vida eterna. ¿Y cuántos de nosotros vivimos más angustiados por la vida en este mundo? Señor, es que mi esposo no me quiere, es que mi mamá me miró mal, es que mis hijos, es que mis papás, es que mi novio, es que mi novia, es que nada de lo que hago me sale bien. Esperamos en el mundo, pero no esperamos en Cristo. Seríamos dignos de lástima si no tuviéramos la esperanza de algo superior, de algo mejor, de algo eterno. Y por último, nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Cristo. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Será importante la resurrección, hermanos? Hoy les puedo decir con total certeza de la palabra que la resurrección de Jesús no es un complemento a su obra. No es un añadido a algo más importante en la cruz. Como se los dije en un principio, si la cruz es el pago de mis pecados, la tumba vacía es el recibo que yo tengo en mi mano para mostrarle a Satanás que soy salvo. Ahí, la tumba vacía es el recibo que muestra que el perfecto Hijo de Dios hizo un pago perfecto por nuestros pecados. Hay una importancia tremenda de la resurrección de Cristo en el ministerio actual de Cristo. ¿Cuántos saben que el Hijo tiene un ministerio actual? Que cada persona de ese Dios único que tenemos tiene un ministerio como tal. No se preocupen que puse la hora de terminar mucho antes del tiempo que tengo. Lo hice para poder estar cómodo en el tema. Tiene una importancia fundamental en el ministerio actual de Cristo. Alguien que me pueda decir, afortunadamente lo bonito de las congregaciones pequeñas es que podemos interactuar. ¿Alguien me puede decir una acción que Cristo esté haciendo actualmente por nosotros? Oiga, pero qué tímidos. Está intercediendo, es abogado, es sumo sacerdote. ¿Ok?
Pero eso no hubiera pasado si Él no hubiera resucitado. Si se hubiera quedado en la tierra, no tendríamos ahorita un sumo sacerdote. Hebreos 8:1. Dice así la escritura. Ahora sí, por tiempo creo que voy a correr un poquitico mientras la buscan. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tremendo. El Señor tenía claro su ministerio en la tierra y tenía claro su ministerio en los cielos. Él les dijo claramente a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, pues no tendríamos la iglesia universal en el Señor por su Espíritu Santo. Si Él no se hubiera ido, su Espíritu Santo no estuviera trabajando. Pero si Él no se hubiera ido, no le hubiera sido regresado lo que por derecho abandonó, lo que por amor abandonó para venir a salvarnos. Cuando Él volvió a los cielos, cuando regresó, cuando fue otra vez al Padre, le fue dado de nuevo todo trono, todo honor, toda gloria, dice la Escritura. Por eso está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Por algo hoy en día tenemos un abogado defensor, y qué mejor abogado. Primera de Juan 2:1 dice, este sí es un versículo que creo que el que no se lo sepa, que lleve más de 10 años en el Evangelio, no es evangélico. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como abogado tenemos a un intercesor a favor nuestro. Dice la palabra en Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Pregunta. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún fue el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y si esto no les satisface, mis amados hermanos, de lo que hace Cristo por nosotros hoy en día, provisto por su resurrección, no sé qué más puede satisfacerles, porque ha sido constituido como cabeza de iglesia. Cristo, por su resurrección, es nuestra cabeza. Por eso me impacta que en muchas iglesias muchos se creen cabeza, cuando solo hay una cabeza. Muchos dicen, sí, el Señor dice, pero yo digo. ¡Qué necios! ¡Qué necios! Muchos de nosotros en nuestra casa sabemos lo que Dios nos está diciendo en nuestro corazón para guiar a nuestra familia, para amonestarlos en santidad, pero decimos, sí, Dios dice, pero yo digo. Cristo ha sido constituido como cabeza de la iglesia. Efesios 1:20 al versículo 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, hermanos. Es cabeza de esta congregación. Es cabeza de tu casa si tú dices que eres hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no le permites que sea la cabeza de la iglesia? Menos aún, ¿por qué no le permites que sea tu Señor? El Kyrios que habla la Biblia. Hablamos, Señor, eres mi Señor. Y no nos detenemos a ver la importancia de declarar que Él es el Rey de nuestra vida. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y para esto resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos y de los que viven. Tremendo, hermanos.
Por su resurrección, Él apuntala a algo que siempre lo dijo: yo soy Señor, yo soy el Kyrios de la vida de ustedes. ¿Y cuántos de nosotros tenemos en nuestro corazón ese rincón, ese cuartico sucio al cual le impedimos a Dios entrar? Le dijimos: Señor, sé el dueño de mi vida en algún momento. No estoy hablando de las conversiones de púlpito, que no, personalmente, y discúlpenme, no creo mucho en la conversión de púlpito, es decir, el llamado al frente y hacemos la oración de fe, no. Creo en la oración privada, donde el Espíritu Santo redarguye cada vida. En algún momento todos nosotros le dijimos: Señor, entra en mi vida. ¿Y cuántos de nosotros, habiéndole dicho: Señor, entra en mi vida, tenemos todavía ese cuartico donde no? Allá, el cuartico secreto del altar secreto. Allá donde está el altar de mi familia, allá donde está el altar de mi yo, allá donde está el altar de mi orgullo personal, allá donde está el altar de mi trabajo, allá donde está el altar del odio y la amargura y la falta de perdón que tenemos contra personas, y aún de manera necia contra Dios, porque decimos: Dios, no te perdono por lo que me has hecho. Qué necedad, mis hermanos. Él es Señor por su resurrección, por su vida, por su obra. Es Señor y cabeza. Y si esto no los convence, mis hermanos, por su resurrección es mi juez. Y no hablo del juez que juzga ahorita todas las cosas, porque ciertamente lo hace. Hablo de ese juicio en el que usted y yo, hermanos, estamos en la misma fila. Algunos estarán más adelante que yo, otros estarán más atrás, pero todos vamos a morir un día. Y vamos a estar delante de la presencia de ese juez justo. Hechos 17:31 dice que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Si a ustedes, hermanos, no los conmueve, no los exhorta el hecho de la resurrección en la vida de ustedes, yo no sé qué más puede hacer el Espíritu Santo. Su palabra es clara, mis amados. El mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio es claro. Y si el mensaje del Evangelio está intrínsecamente ligado a la resurrección, mucho más, mis amados, está su iglesia. No hablo de la congregación, hablo de la iglesia viva, de las piedras vivas que estoy viendo acá, y de que en estos momentos en todas partes del mundo pueden estar alabando y bendiciendo su nombre. Sin la resurrección, mis amados hermanos, y ya lo vimos, la iglesia pierde toda su credibilidad. Ese punto ya lo tocamos en lo referente al Evangelio. Pero a nivel de iglesia, ¿cuántos conocen la historia de la iglesia primitiva? ¿Cuántos se han detenido un momentico a profundizar en la historia de la iglesia primitiva? ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho un paralelo entre la iglesia primitiva del siglo I y II a la iglesia moderna del siglo XXI? ¿A cuántos de ustedes conocen? Yo me imagino las noticias del primer siglo y segundo siglo cuando se reunían los hermanos en Cristo. ¿Cuáles eran las noticias? Hermana Carolina, ¿supo que cogieron a Brigitte? La tienen en el Coliseo. Va a ser entregada a las fieras. Oscar, cogieron al hermano Juan y a Leonel y su familia. Los crucificaron. Hermana Hilda, en la oración, ¿sí vio? Cogieron a Claudia, la latigaron, la expusieron. ¿Cuántas personas, hermanos, perdieron sus vidas en los primeros siglos del cristianismo? Porque creyeron no que Cristo había muerto, sino que Cristo había resucitado.
¿Ustedes no se han puesto a pensar ese impacto? Leímos que los apóstoles y los discípulos no creían. María Magdalena, el Señor resucitó, la tumba está vacía. No te creemos. Llegaron los dos del campo, varones. Cristo se nos presentó y nos dijo que fueran a Galilea. No te creemos. Pero después de que, como dice la Escritura, con pruebas indubitables, ciertas, evidencia real, tocaran como aquel incrédulo, pusiera su dedo en la llaga y en el hueco, ahí creyeron. Hermanos, si la resurrección no es real en la vida de nosotros, no podría haber habido tantas personas que a lo largo de la historia de la humanidad han muerto por este evangelio. Por eso les digo, si la resurrección de Cristo, el mensaje de la iglesia, la misma iglesia pierde la credibilidad. ¿Cuántas personas lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del evangelio, creyendo que el evangelio es una buena causa? Me impactaba la vida de John Hus, el que les dijo cuando lo estaban decapitando, cuando lo iban a quemar y que estaba en la cárcel, decía: si tuviera la oportunidad de dar mi cabeza 1000 veces la daría por causa de este evangelio. Por hablar de personas no tan antiguas como los apóstoles. Un Pedro que negó al Señor 3 veces, decir años después: no merezco morir como mi Señor, no merezco el privilegio de ser crucificado como Él. Y todos sabemos que fue crucificado al revés, de cabeza. Como Pablo, un perseguidor de la iglesia, como él mismo se describe, como un abortivo. Y al final de sus días saber que dio su cabeza por una causa, porque fue decapitado. Y no me quiero adelantar a lo que nos va a enseñar el pastor en el libro de los Hechos con todos los demás apóstoles. Pero vea, paradójicamente, el más incrédulo de todos fue atravesado por una lanza, por allá en la India. Aún el más joven, que no padeció martirio, pero sí padeció, dice la Escritura que fue abandonado como muerto en la isla de Patmos. Creo que fue martirizado metiéndolo en una olla caliente, y allá lo dejaron creyéndolo muerto. Es tremendo, mis hermanos. ¿Y nosotros? Yo me pregunto y les pregunto, ¿y nosotros? ¿Nos duele traer a una persona nueva aquí a la iglesia? Le hacemos el quite. Y si nos preguntan en nuestros trabajos: ¿y usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? ¿Y qué decimos? Bueno, sí, simpatizo. No, sí, allá yo voy a rato. No, yo voy a la iglesia porque mi esposa me obliga. ¿Y nosotros? Nosotros somos el resultado de mucha gente que murió por ese evangelio. ¿Y tú? La iglesia debería estar llena como congregación, no solo esta, todas. No traemos a nadie, hermanos. Es tan importante la resurrección para la iglesia que vuelvo y digo, no me voy a adelantar a los temas de la clase del libro de los Hechos, pero de los más de 20 mensajes centrales que tiene el libro de Hechos, 13 específicamente tienen que ver con la resurrección. El primer mensaje de Pedro, 3,000 convertidos, y habló sobre la resurrección. El Espíritu Santo hizo una obra tan tremenda que llevó a estas personas a decir: ¿y qué debemos hacer? Fue la pregunta que le hicieron. ¿Qué debemos hacer, Pedro? Arrepiéntanse, bautícense, crean en el Señor Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos, y será salvo.
Termino este tema diciéndoles que de verdad tenemos que revisar la importancia que esta iglesia en el siglo XXI le da a la resurrección, la importancia. De verdad, hermanos, si esto fuera real en nuestras vidas, no callaríamos. No callaríamos. Y por último, porque ya ahora sí me empiezan a hacer caras, vamos a ver la importancia de la resurrección en nuestras vidas. Porque ya hablamos de la importancia en Cristo, en su ministerio, en el Evangelio y en la iglesia. ¿Y yo qué? Lo primero, mis hermanos, y creo que ya lo hemos dicho, es que su resurrección me asegura que por cuanto Él vive, yo vivo. Si la vida estuviera muerta, mis hermanos, el pámpano estaría muerto. Pero Él vive. Y si Él vive, hoy les pregunto, ¿dónde está tu fruto? Hoy celebramos, pero también nos confrontamos. ¿Dónde está tu fruto? Ayer cuando preparaba esto, me miraba en el espejo de la palabra y decía, Señor, ¿dónde está mi fruto? ¿Cómo está mi fruto? ¿Oras? ¿Por qué oras? ¿Bendices a Dios? ¿Para qué lo bendices? ¿Vienes a la congregación? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Si la respuesta a esas preguntas no es adorar a Cristo, no es adorar a Dios, el Espíritu y en verdad, déjame decirte que su resurrección no te ha tocado y tienes que nacer de nuevo. Ya lo dije muchas veces, la resurrección es la base de mi salvación. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero lo más importante, porque veo en las caras de muchos hermanos, no ha nombrado al Espíritu Santo. De su resurrección depende ese ministerio hermoso que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿O ustedes de dónde creen, mis amados hermanos, que han encontrado el poder para cambiar lo que antes no podían? El que era maltratador de su esposa, si nació en Cristo ya no lo es. Porque gracias a que Él subió y envió a su Espíritu a morar en mí, tengo ese poder. La resurrección permite, mis amados hermanos, que vivamos de forma diferente, porque se nos da un poder permanente que no teníamos antes. Para los que dicen que no son poderosos, claro, no somos poderosos, pero tenemos a un poderoso en nosotros. Ya no habita como en la antigüedad. Me tocaba verlo en la nube y me tocaba verlo en la columna de fuego. Y me tocaba esperar una vez al año a que el sumo sacerdote expiara mis pecados. Ahora, esa columna de fuego, esa nube que me tapa de todas las aflicciones del mundo, no está afuera, está en mí. Y es ese poder que no teníamos antes, el agente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día a medida que vamos creciendo en Él, se llama Espíritu Santo. Su resurrección permitió y permite que estemos unidos a Cristo de manera vital. Dios vivo, mis amados hermanos, Dios no está muerto, es un Dios vivo que nos escucha. Le doy gracias a Dios porque ha cambiado mucho mi oración en ese aspecto. Yo antes le daba la bienvenida al Señor, tan necio. Me olvido de su omnipresencia. Él ya estaba aquí. El que espera que vengamos con un corazón dispuesto es Él. Yo no tengo que abrirle las puertas.
Muchas veces oramos, Señor, y te abro las puertas, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Dios mío, el Espíritu Santo está aquí, caminando, mirando, ministrando a quien quiere ser ministrado. Esto es un tema de fe, mis hermanos, no de sentir. Crean que es. Cuando nos preguntábamos si Dios puede realmente cambiar nuestra naturaleza, que era ingobernable. Yo era ingobernable, no sé ustedes, yo era ingobernable. En pecados, en adicciones, en tantas cosas, era ingobernable y decía no puedo. ¿Cuántas veces quise dejar de ser violento? Porque así tangencialmente, a veces se me pasaba la manito. Y decía, uy, me pasé. E intentaba. Y el intento me duraba lo que lo pensaba, porque al siguiente escenario era peor. ¿Cuántos de ustedes eran así? Un día conocí a Cristo como todos nosotros y experimenté que el mismo poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos está ahora a disposición mío por medio de su Espíritu Santo para transformarme diariamente. Por eso, mis amados hermanos, nueva es cada día su misericordia. Por eso, mis amados hermanos, Pablo oraba, como me gustaría que lo hiciéramos nosotros. Pablo oraba por la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en lo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Él oraba, Pablo oraba para que la iglesia tuviera el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual para discernir, degustar y caminar lo que Cristo, por su Espíritu Santo, nos ha dado por su muerte y resurrección. Y ahora sí, por último, mis hermanos, la resurrección de Cristo hace posible que tú lo sirvas. Que tú lo sirvas. El Señor, que todo lo conoce, sabe con qué ánimo lo vienes a la iglesia. Él sabe si vienes con el ánimo de que te vean, de que te den reconocimiento, o si de verdad lo haces porque quieres hacerlo por amor. El apóstol Pablo relacionaba la resurrección del Señor con el ministerio de Cristo. Porque ¿quién no sabe que el servicio a Cristo? No lo sabemos. Y lo digo no lo sabemos porque ninguno tiene los zapatos del pastor y su familia. Ninguno tiene los zapatos de los misioneros que están en la ventana 1040. Ninguno tiene los zapatos de los evangelistas que están en estos momentos en las ollas del Bronx. Nosotros estamos aquí cómodos, sentaditos, bien ricos, en un lugar amplio que nos dio el Señor. Solo el Señor sabe qué es ponerse los zapatos de mensajero. Por eso Pablo decía que había estado en cárceles, en naufragios, en peligros de muerte, pero solo por el hecho de poder predicar del Cristo muerto y resucitado era ganancia para él. Podría terminar diciéndole, mis amados hermanos, muchas otras cosas más, muchas razones más que tiene la resurrección para nuestras vidas. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por la resurrección fue sorbida la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La resurrección, mis amados hermanos, es una victoria triunfante, es una victoria gloriosa del creyente. Y lo que es mejor, por su resurrección, hoy, esa tumba que está vacía, por su resurrección, sé que volverá nuevamente. ¿Cuánto lo esperamos?
Pongámonos en pie, amados hermanos, vamos a orar.